cuento? ¿Quién más? Bien. Para iniciar, un cuento es un género literario. El cuento es compartido tanto por vía oral como por vía escrita, aunque en un principio lo más común era por tradición oral. Además puede dar cuenta de hechos reales o ficticios, pero siempre partiendo de la base de ser un acto de ficción. También puede ser mezcla de ficción con hechos reales y personajes reales. Suele contener pocos personajes que participan en una sola acción central, y hay quienes opinan que un final impactante es requisito indispensable de este género. Su objetivo es despertar una reacción emocional impactante en el lector o el escucha, aunque puede ser escrito en verso, total o parcialmente. De forma general se da en prosa. Se realiza mediante la intervención de un narrador y con preponderancia de la narración sobre el monólogo, el diálogo o la descripción. Ese es un cuento, es un género literario. A diferencia de lo que viene siendo una fábula. Una fábula es parecida al cuento, nada más que en la fábula todos los personajes son animales y lleva por objetivo una enseñanza que es conocida como moraleja, ¿sí? Y en este caso no es realmente una fábula, sino es un cuento. El cuento del patito feo es puros animalitos, de Hans Christian Andersen, ya lo mencionaron. Y entonces el cuento, otra cosa, quiero que los niños pongan atención porque les voy a hacer preguntas. Y quien me responda a la pregunta, le voy a dar un silbatito. Y luego les digo cómo funciona este silbatito. ¿Sí? Bien, el cuento comienza en una llanura lejana, muy bonita. Y en esa llanura había una hacienda, una casa. Una vivienda. Y entonces, en esa vivienda y en esa granja, ¿qué creen que hay en una granja? Animales. Ok. Vacas, toros, conejos. Exactamente. Bien, entonces, resulta que en esa granja, como estaba constituida por muchos animalitos, entre ellos había la familia de los patos. Y entonces una patita empieza a empollar y pone 3 huevos. Después de poner 3 huevos, ella se va al estanque a nadar un rato. Cuando ella regresa, sorpresivamente no había 3 huevos, había 4. Y ella se hizo desentendida pensando que había puesto 4 huevos y no 3. Y los empieza a empollar. ¿Saben qué es empollar un huevo? No, cuando ponerte debajo, se los pone encima y los huevos quedan abajo. Ya que están calientitos, nace el pollito. Ok, ven por tu silbato. ¡Bravo! Bien, entonces, en determinado tiempo, cuando la patita se posa sobre los huevos con sus plumas para calentarlos, y de eso es empollarlos, pasaban todas las demás amigas patitas y le decían: ¿ya mero nacen tus niños? Y ella dijo: ya mero. Después de un tiempo, cerca de 30 días, es cuando se empollan los pollitos. Por ejemplo, en abril, que son 30 días. Ándale, desde el 1 hasta el 30, el día del niño. O sea, mañana. Exactamente. Bien, entonces empiezan a nacer los patitos. Pero recuerden que al principio, ¿cuántos huevos puso la patita?
3 huevos. ¿Tú cómo te llamas? Samuel. ¿Cuántos años tienes? 2. 2. ¿Vienes por tu silbato? Ahí está tu silbato. Bien, entonces resulta de que los pollitos empiezan a nacer, pero de 3 huevos. Y el cuarto huevo, que era un poco más grande que el de los otros de los otros 3, tardó más tiempo y empieza la pata a ver nacer a sus patitos. Y entonces los patitos, por naturaleza, quieren ir a nadar al agua. Pero la patita les dijo que se esperaran porque faltaba un hermano que naciera. Después de 2 días, el otro huevo empieza a eclosionar y sale el patito feo. Sí, feo, porque los otros eran de color café y eran un poco más chicos. Y este otro patito resulta que estaba más grande y tenía el cuello más largo. Y entonces la mamá, al verlo, como que se sorprendió, dice, bueno, ¿por qué es esa diferencia? Y además era de color negro. Pero ella, como sigue siendo su madre, porque lo empolló, entonces ya se los lleva a nadar. Y entonces los demás hermanitos empezaron a decir, ¿por qué mi hermano, el más chico, porque nació al último, no es igual que nosotros? Y entonces empiezan a agredirlo, a medio burlarse, porque decían que estaba feo, porque no era igual que los demás. Después, en el estanque, pasan otras patas con sus patitos y les sorprende ver la diferencia de ese patito, negro y buchón. Y entonces la patita se siente mal y recoge a sus patitos. Y entonces, para enseñarlos desde chiquitos, porque los niños desde chiquitos tienen que aprender. Y entonces la patita se los lleva a la granja donde había más animales para que los patitos los conocieran. Y entonces pasó por el establo, ¿y qué creen que vio en el establo? Los patitos, caballos, ¿qué más? Vacas. Conejos, toros. Conejos. Bueno, en el establo estaba la vaca, A veces meten serpientes. la vaca y el caballo. Gallinas. Y entonces la mamá, Perros. delante de, les empieza a decir, mira, este es un caballo, este es una vaca y este es su becerrito. Pasa por los corrales y empieza a enseñarles lo que viene siendo los chivos, los puerquitos, los borregos. Y por ahí, amarrado de un poste, estaba un burro. Pero resulta de que las demás patitas, curiosamente, siguen después de ella, y siguen a la familia del patito feo, y siguen burlándose. Y entonces la mamá empieza a defender a sus patitos. Pero resulta que un gato se le hace raro de ver ese patito. Y entonces lo empieza a agredir y la patita lo defiende. Y en el aire, por ahí estaba un halcón. Sí saben que los halcones se comen a los demás pajaritos y a los patitos. Arrancan ojos a los humanos. Y entonces se le deja ir el halcón a la pata. Y entonces los patitos no saben qué hacer para defender a su mamá. Y entonces el patito feo empieza a defender a la mamá. Y se va el halcón. Y entonces ya no se sentía a gusto la familia del patito feo en la granja y se los vuelve a llevar rumbo al lago. Pero empieza a escuchar los comentarios de las demás patas, burlándose de que el patito feo no era el hijo de esa pata. Pero ella lo quería porque era su hijo y lo había empollado. Y entonces uno de los hermanos empieza a decir, ¿por qué mi hermano nos ocasiona tantos problemas? Y no podemos tener de amigos a los otros hijos de las otras patas. Y el patito feo lo escuchó y triste se separó de la familia. Y resulta que en el tiempo, a la hora de crecer, ¿qué creen que pasó con ese patito? Se perdió.
Se hizo un cisne, exactamente, grande, bello y blanco y muy hermoso. ¿Sí conocen los cisnes, verdad? Sí, yo no. Blancos con rayas negras, ¿verdad? Más o menos, también hay cisnes negros. No dijeron. Y entonces hay una enseñanza en este cuento, aunque no es fábula. También hay un dicho que no todo lo que brilla es oro, y muchas veces uno no sabe, dentro de las características de cada uno, puede haber algo especial. Y todos los niños, a través del tiempo, de la enseñanza que les deben de dar sus papás y sus maestros, ustedes pueden ser algo maravillosos, y ojalá se conviertan en un bello cisne. A ver, me quedan 4 silbatos. Dígame, a ver tu güerito, ¿cómo se llamó el cuento? Ven por tu silbato. ¿Cuántos patitos en realidad eran? Ven por tu silbato. Ven. Ándale. Llévale una a tu hermana. Y tú ven por el otro. Aquí está. Lo vas a compartir, pero espérame. Bien, ahora les voy a decir que estos silbatitos son prehispánicos. No le van a hacer como patito, pero van a la hora que le soplen, pueden sacarle sonido de pajaritos. Mira, a la hora que le soplen, lo agarran así. ¿Así? Sí. Y resulta, pero si tú le soplas así, tucu, 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 y luego le puedes tapar aquí. Pues conforme soplen y muevan los dedos y dejen de soplar, van a encontrar muchos sonidos de pajaritos. Bueno, muchas gracias.